Hola a todos, esto es Fundamentos Anátomos Fisiológicos 3, subespacio, análisis del movimiento, y continuando con el estudio del sistema nervioso y su implicancia en el control motor. Hoy vamos a estudiar lo que son las células nerviosas, específicamente las neuronas, el impulso nervioso y la comunicación entre neuronas, también denominado sinapsis. Cuando hablamos de neuronas, tenemos que pensar que son células, así tan simple como eso. Son células y como tal tienen estructuras propias de toda célula. Lo que cambia con respecto a otras células es la forma y obviamente también su función. Pero, ahora lo vamos a ir viendo en detalle, tiene una membrana plasmática o membrana celular como cualquier otra célula, tiene el citoplasma en su interior, tiene un núcleo, tiene lo que es las organelas intracelulares, pero también tiene otras, por ejemplo, el retículo endoplasmático, liso, rugoso, como cualquier otra célula, pero tiene lo que se denominan las prolongaciones. Las neuronas tienen una forma particular. eh, Acá la que se ve es un tipo de neurona, ahora vamos a ver que hay tres, y esta se denomina multipolar, y tienen lo que es un soma o cuerpo neuronal, es la parte como voluminosa, por así decirlo, globosa, acá parece como si estuviera aplastado, pero en realidad esto tiene una forma tridimensional, y tiene prolongaciones. Estas prolongaciones son de dos tipos. Si son prolongaciones cortas y muy ramificadas, es decir, múltiples, se denominan dendritas. Perdón. Y si la prolongación es única, de un sol de volumen importante, se denomina axón. Este axón tiene una ramificación final que se denomina pie terminal, teledendrón, teledendritas, que es una ramificación hacia el final, y después lo vamos a ver porque esto es importantísimo para el estudio de la sinapsis. Repasando, tenemos dendritas, el soma y el axón. En el axón, perdón, las dendritas son las encargadas de captar estímulos. El estímulo siempre va a llegar a la neurona por una dendrita, ¿sí? Va a entrar por acá, va a ser analizada en el núcleo y la respuesta va a salir por el axón hacia sus ramificaciones terminales. Siempre, siempre en el mismo orden. ¿Qué pasa? El axón puede estar eh, desnudo, puede tener esta cubierta, como se ve acá, que es lo que se denomina una vaina de mielina. Esto le da al axón la capacidad de conducir su impulso eléctrico. Ahora vamos a ver un poco en detalle más adelante qué es eso, pero le permite conducirlo a mayor velocidad con respecto a las neuronas que tienen su axón desnudo. Eh, y funcionalmente tiene implicancia porque al transmitirse el impulso a mayor velocidad, las ventajas son mayores. Y esta vaina de mielina cada tanto se borra, en realidad se adelgaza bastante, y eso se denomina nódulos o estrangulaciones de Rambier. ¿Sí? Acá parece como si no cortara, pero sí, hay un espacio, se expone un pedacito de membrana en ese lugar, y eso se conoce como estrangulaciones de Rambier. Y acá no se ve, esto que se denomina, que dice acá célula gliar, que parece que está apuntando a la mielina, pero en realidad la célula de las gliares eh, son la célula de Schwann, que se encargan de producirla a esta mielina, que va produciendo como capas, como si fueran las de un pionono, así en esa estructura, y va formando esta vaina de mielina. La mielina es un lípido, es una grasa, que tiene un color así como blanco grisáceo. Después vamos a ver cuando veamos sustancia gris y sustancia blanca que la presencia de la mielina es lo que le da esa coloración
al tejido nervioso en determinadas zonas. Como les decía hoy, las neuronas tienen varias formas, si bien es un conjunto de células, hay diferencias. La que nosotros vimos es lo que se denomina multipolares, también conocida como estrelladas, y que, a diferencia de las otras, el impulso siempre ingresa por múltiples lugares. En el caso, esta es una bipolar, por ejemplo, tiene dos polos, polo sensitivo, polo motor, dendritas, axones. El impulso va de dendrita al soma al axón. El cuerpo celular o soma es bien notorio. Y en el caso de las pseudo-unipolares, pareciera que dendritas y axones están fusionados, pero en realidad hay, por eso el nombre de pseudo-unipolar, porque no es verdaderamente así. Hay una diferenciación, ingresa y después egresa hacia la continuación del axón. Estas tienen implicancia en lo que es los sentidos, sentido de la visión y demás, y las bipolares, tienen mucha relación en la conexión sensitivo-motor a nivel de la médula espinal. A las bipolares, las vamos a estar estudiando cuando veamos médula espinal y cuando veamos integración sensitivo-motora ya hacia el final de esta unidad. Potencial de acción o impulso nervioso, de las dos maneras es válido. Lo que nosotros vamos a ver en este apartado es la manera en que responde la neurona a los estímulos. Tiene una forma estereotipada, es decir, ya está definida para reaccionar a los estímulos que se presenten, y la consecuencia de ello va a ser la comunicación con otra neurona, pero eso ya va a haber sinapsis. Como les decía hoy, una neurona, en este caso una multipolar, tiene un lugar específico donde recibe los estímulos, que sería la dendrita. Las dendritas transmiten el impulso hacia el soma analiza y genera una respuesta, y la transmite, una vez que ya la tiene definida, por el axón hacia el final del mismo. Una vez que llega al final, esta respuesta se va a producir, en realidad envía la respuesta hacia otra neurona o hacia un músculo o hacia una glándula, pero eso es otro tipo eso ya se conoce como sinapsis o puede ser una unión neuromuscular. Pero lo que nosotros vamos a ver en esta parte, que es el impulso nervioso, son los cambios que se producen en la neurona a consecuencia de esto, del estímulo. El objetivo es transmitir información hacia otra neurona o hacia un músculo o hacia una glándula. Pero lo que nosotros vamos a ver ahora es específicamente estos cambios que se producen consecuencia de la llegada de un estímulo. Entonces tenemos que pensar en diferentes etapas, ¿cómo decirlo? De diferentes etapas en la situación de la membrana. ¿Sí? Lo que va a suceder en esto es modificaciones en la membrana de la neurona, con su aumento de la permeabilidad a diferentes iones. Repasando un poco los conceptos de membrana y demás, me faltó decirles una cosa. Todo lo que sucede de membrana para adentro es intracelular, todo lo que sucede de la membrana hacia afuera es extracelular. ¿Qué pasa? Por fuera de la membrana plasmática encontramos el líquido intersticial y demás, y en este caso lo que va a abundar es un ion que vamos a denominar sodio, que si bien se encuentra también en el interior de la célula, por fuera es mayor su concentración. Igual que el cloro. Por fuera de la neurona vamos a tener mucho sodio, que es lo con las siglas Na, y el cloro, que es la sigla Cl. Y hacia el interior de la neurona vamos a tener en abundancia el ion potasio, que su sigla es la K. ¿Qué pasa? En esta respuesta a los estímulos que vayan sucediendo, lo que se va a modificar es eso, es la concentración entre estos iones en el interior y el exterior de la célula, principalmente hacia el interior,
Y ese flujo de electrones, ese movimiento de las cargas, va a generar un impulso eléctrico. ¿Sí? Y es un impulso eléctrico que va a ir movilizándose y que siempre se moviliza en realidad en un sentido de dendrita, soma, axón y desde el axón hacia sus terminaciones y siempre con esa linealidad. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a ir viendo ahora es cómo se va produciendo esto desde el reposo hasta, fíjense cómo va mostrándose en la imagen, cómo va avanzando, cómo se va propagando todo este fenómeno. Hay algo que tenemos que considerar también, y es algo que se conoce como la ley del todo o nada. Eso habla de la intensidad del estímulo. Si el estímulo es lo suficientemente fuerte para despolarizar la neurona, si el estímulo es lo suficientemente fuerte, la neurona se despolariza y se despolariza, o sea, sucede todo este fenómeno en su totalidad. No es que lo hace a media máquina, no. Si el estímulo es lo suficientemente fuerte, todo esto sucede. Ahora, si el estímulo no llega a cumplir los niveles de intensidad, no va a pasar absolutamente nada. Esto es lo que se conoce como ley de todo o nada. Si el estímulo no es lo suficientemente intenso, no hay cambios en la neurona no va a generar respuesta. La neurona es una célula que es excitable. Si no se la estimula lo suficiente, no va a generar ningún tipo de respuesta. Ahí vamos, entonces. En la siguiente imagen se ve un poquito mejor lo que les decía ahora. Fíjense, hacia el exterior de la célula vamos a encontrar, de la célula nerviosa, iones sodio, iones cloro también. Hacia el interior vamos a encontrar iones potasio. En esta imagen tampoco se ve. En la siguiente, no. Ion potasio. ¿Qué pasa? El sodio tiene carga positiva y el potasio también, fíjense. ¿Qué más que el sodio tiene dos cargas positivas? Acá solamente menciona una, tiene dos. Es decir, que comparando el medio exterior con el medio interior, el medio exterior va a ser más positivo y por eso se gana el signo positivo, el signo más, con respecto al interior que es negativo, porque el potasio tiene una carga menor. Y cuando todo esto está bien ordenado, es decir, hay más sodio afuera que adentro, hay más potasio adentro que afuera, y toda esta cuestión de cargas positivas ordenadas por afuera y las negativas ordenadas por adentro, esto nos habla de que la membrana está en reposo. Es decir, todas las cargas están ordenadas. Eso habla de que no hay llegada de estímulos y la neurona, la membrana, está en reposo. Ese es el punto de partida para todo este fenómeno. Ahora, lo que sucede, acá en esta imagen se demuestra, es la llegada de un estímulo hacia las dendritas, ¿sí? En la zona de las dendritas. ¿Qué pasa? La llegada de un estímulo hacia la membrana va a generar, fíjense, el ingreso de sodio al interior de la célula. ¿Se acuerdan que estaba bien por afuera el sodio, bien por adentro el potasio? Frente a un estímulo que sea de la intensidad suficiente y se activa esta cuestión del todo o nada, va a generar como respuesta la apertura de canales para el sodio y su consecuente ingreso. ¿Sí? Una vez que ingresa el sodio, todo lo que estaba ordenado se desordena. ¿Sí? Pero no se desordena en su totalidad. Se desordena solamente el punto en donde ingresó el sodio, en un primer momento. ¿Sí? No se, fíjense en esta imagen, ingresó el sodio, ¿sí? Pero lo que se empieza a desordenar, fíjense cómo las cargas que antes inicialmente estaban positivas por fuera y negativas por dentro, al ingresar el sodio, porque por ahí ingresa el estímulo, fíjense cómo las cargas se invierten.
el sodio, que es más positivo, se mete y en el lugar en donde entró empieza a desordenar. Esta situación que implica el ingreso del sodio, consecuencia de un estímulo, es lo que se conoce como despolarización. Esta membrana, que estando en reposo tenía una zona que era con cargas positivas y una con carga negativa, es una membrana que está polarizada, como una pila, un polo positivo y un polo negativo. Polo positivo por fuera, polo negativo por dentro. La respuesta al estímulo, esa apertura de los canales de sodio y la consecuencia que es el ingreso del sodio genera, fíjense, en esta zona por donde ingresó, este desorden en las cargas, una inversión en las cargas, y esto se conoce como despolarización. Y es el inicio de todo este proceso del impulso nervioso. Esta modificación en las cargas y demás tiene un correlato, volvemos un poquito más atrás, un correlato, justo la imagen está horizontalizada, pero nos habla de la variación en los milivolts que hay en la membrana. En el apunte está, no es necesario que lo sepan. Sí tienen que ver que esto sucede. Se modifican las cargas en una zona puntual. Esta despolarización inicia en un sector y después avanza. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les había dicho que esto iba avanzando? ¿Sí? Y siempre con una sola dirección. Es unidireccional. ¿Qué pasa? Esta despolarización, después este fenómeno, este ingreso, empieza a suceder, o sea, en realidad se empieza a propagar a lo largo del axón, se empieza a conducir, se empieza a propagar, se empieza a ir. Pero, a medida que esto va sucediendo, que va avanzando, todo lo que va quedando por detrás de la línea de avance es como un barco cuando va en el río. Lo que va quedando atrás, toda la espuma y demás, eso ya se va reorganizando, ¿sí? Y esto que estaba despolarizado empieza a repolarizarse, ¿sí? Se empieza a reorganizar todo lo que va quedando por detrás de la línea de avance del impulso nervioso. Esto va a ir con esta tendencia, ¿sí? hacia la parte terminal del axón, y a medida que va avanzando se va reorganizando. ¿Qué pasa? Esta repolarización lleva su tiempo, hay que ir poniendo cada cosa en su lugar, y mientras vaya sucediendo esta repolarización, la membrana, sí, la neurona no puede ser estimulada nuevamente. Durante un primer momento, la célula nerviosa va a estar en lo que se denomina en periodo refractario, en donde no puede volver a responder porque se está reorganizando toda la membrana. Eso se denomina periodo refractario absoluto. Pero después, a medida que se va repolarizando, y si el estímulo es lo suficientemente fuerte, puede llegar a haber una respuesta, una nueva estimulación. Eso se denomina periodo refractario relativo. Y una vez que llega este impulso nervioso hacia el final del axón, se va a generar toda una situación en las vesículas sinápticas que tenga hacia el final, pero esto lo vamos a ver más adelante y va a llevar información para comunicar hacia otra estructura. Viéndolo acá en imágenes, esta primera que se ve acá nos habla de la neurona, de la membrana, perdón, en reposo, de la membrana polarizada, las cargas bien ordenadas, por fuera las cargas positivas, por dentro las negativas, sodio por fuera, potasio por dentro. En esta segunda imagen, va así, 1, 2, 3, 4. En esta segunda imagen, lo que se ve es el ingreso del sodio, que ingresa tras un estímulo, creando el potencial de acción. Sí, el potencial de acción. Y en esta tercera imagen, fíjense, hay que ir viendo por dos partes. Nos habla de la repolarización.
a medida que va avanzando el potencial de acción, va avanzando, y en esta última, a medida que va avanzando, se va repolarizando. Si bien el potasio acá se lo muestra por fuera, hay una estructura que acá no la mencionamos, que es la bomba sodio-potasio, que si bien se bombeó en algún momento el potasio hacia el exterior, esto lo va a volver a meter. ¿Sí? Esa bomba sodio-potasio va a sacar el sodio que se metió y va a meter el potasio que salió, y va a terminar de reorganizar todo para que quede nuevamente la membrana polarizada, es decir, que vuelva a estar en condiciones de reposo para una posible y nueva estimulación. Les dejo unas animaciones, esto cuando lo vean en movimiento les va a resultar mucho más simple de entender. La cuestión del voltaje y demás no es necesario que lo sepan. Esto lo habíamos visto ya, los tipos de neurona, la unipolar, la bipolar y la multipolar. Fíjense la dirección del impulso nervioso, como, esto sí es para resaltar, cómo es el sentido, desde las dendritas hacia el soma, y del soma al axón, y del axón hacia la parte de los axones terminales y los botones sinápticos. De nuevo, la dirección del impulso, siempre de la dendrita al soma y del soma al axón, y fíjense cómo la dirección del impulso nervioso, el potencial de acción, va a ir desordenando las áreas próximas, ¿sí? Siempre en ese sentido del avance. A medida que avanza, va desordenando, pero hacia atrás se va reorganizando. Lo mismo, la neurona en reposo, y fíjense, para resaltar, esta cuestión de los iones de sodio que vuelven a su lugar. ¿Sí? En esta parte es la importante, si bien van, a medida que avanza, van ingresando el sodio, después el sodio va volviendo hacia su lugar, es bombeado por esta estructura que les decía, bomba sodio-potasio, está sacando el sodio que ingresó, lo devuelve hacia el exterior y está metiendo el potasio que se salió, lo vuelve a meter al interior para que quede todo nuevamente organizado y polarizado, sería hablando con los términos que corresponden. Esta bomba sodio-potasio es como una puerta giratoria. Mete por un lado, saca por el otro. ¿Sí? Y siempre es un mecanismo que requiere energía y que va en contra de la concentración. Acuérdense que siempre lo que se denomina gradiente de concentración, se habla de que donde hay más las cosas se van a donde hay menos, para generar un equilibrio. En este caso, esta bomba es un mecanismo que requiere energía porque va en contra de este principio. Afuera siempre va a haber más sodio que adentro. Y el sodio ingresó, pero porque se lo dejó la membrana, se volvió permeable y le dejó entrar. Y para bombearlo se necesita energía. Lo mismo sucede con el potasio. El potasio siempre es intracelular, mucho más abundante. Y para volver a meterlo necesitamos energía, necesitamos una acción, necesitamos bombearlo para que reingrese. Por eso esta estructura que se denomina bomba sodio-potasio, seguramente lo han escuchado alguna vez, seguramente en la escuela cuando han visto el tema célula, un mecanismo indispensable para que todo esto funcione correctamente. Ahora, cuando este impulso llega al extremo axonal, la información que generó el soma la tiene que transmitir otra estructura. Si la estructura a la que le va a transmitir la información es otra neurona, este proceso de comunicación se denomina sinapsis. Hay dos tipos de sinapsis, sinapsis eléctrica y sinapsis química. Sinapsis eléctrica en el cuerpo humano no la vamos a encontrar, y que implica el pasaje del estímulo eléctrico, este potencial de acción que se había generado, de esta neurona a la siguiente o a la siguiente estructura. Eso es de animales primitivos, una esponja de mar, bueno, simple. Y además necesitas contacto directo, ¿sí? Necesitas hacer contacto entre una estructura y la otra. Ahora, en el caso de las que nosotros vamos a estudiar, es lo que se denomina sinapsis química. Y en esto, además de haber un espacio que acá lo vemos
hay una separación entre una neurona y la siguiente, tiene que haber un mensajero, que en este caso es un mensajero químico, no eléctrico. Por eso se denomina sinapsis química. Lo que vamos a ver ahora es todo esto que sucede en el pasaje entre la neurona presináptica, es decir, la que tiene el mensaje a transmitir, y el pasaje de este mensaje hacia la neurona postsináptica, que es la neurona que lo va a recibir, con la consecuente modificación en la membrana y el ingreso de sodio. Bueno, lo que se había generado acá como un impulso nervioso, consecuencia del estímulo, se transmite por un mensajero químico, y la respuesta de esta neurona, por lo general, es o sea, continúa la secuencia, se vuelve a despolarizar y todo lo demás. Pero puede haber también un mensaje de inhibición. La neurona puede recibir un mensaje excitatorio, la postsináptica puede recibir la orden de activarse, o puede recibir la orden de inhibirse, y vamos a hablar de una sinapsis inhibitoria. ¿Sí? Es decir, que en vez de transmitir, que se apague. Lo vemos más hacia el final. Cuando vemos esta estructura,